En Navidad, mi primo saboteó mi trabajo y descubrí que mi tía y mi prima estaban escondiendo secretos que destruyeron nuestra familia. La reunión familiar de Navidad estaba a toda velocidad cuando mi tía Carmen empezó a burlarse de mí mientras revisaba unos documentos de trabajo en mi portátil. Deja de fingir que estás tan ocupada. Todos saben que solo ganas 3.000 euros al mes. Mi hija Raquel gana una fortuna. Es una diseñadora tan importante que ni siquiera pudo venir a casa por Navidad. Yo, sin responder, escuché cómo le daba una indirecta a su hijo mimado, Pedro, para que borrara todos mis archivos mientras yo estaba en el baño. Estaba temblando de rabia cuando regresé. La propuesta tenía que entregarse en 10 minutos. Si no la enviaba, estaba perdida. Tía Carmen se encogió de hombros con esa indiferencia suya. Es solo un niño, ¿cómo iba a saberlo? Tu trabajo no puede ser tan importante. ¿Y qué si te despiden? Tal vez eso te haga finalmente calmarte y sentar cabeza. No pude evitar sonreír por dentro. Si ella supiera que la propuesta era, en realidad, el trabajo de su querida hija, Raquel, la misma que decidiría si Raquel conservaría su empleo o no. Y yo era la cliente que tomaría esa decisión. En el segundo día de las vacaciones de Navidad, nuestra familia de 3 fue a casa de mi abuela para la reunión anual. Apenas me había sentado cuando recibí un mensaje de mi prima Raquel. Ana, acabo de enviar mi propuesta por correo electrónico. Por favor, te estoy rogando que la analices lo antes posible. Toda mi carrera depende de esto. Raquel trabaja como diseñadora publicitaria. Su empresa no anda nada bien financieramente y están planeando despidos. Utilizaron esta colaboración con mi empresa como una oportunidad para que los empleados compitieran entre sí. Quien tenga la propuesta seleccionada conserva su empleo. Antes de Navidad, todos los compañeros de Raquel ya habían enviado sus propuestas. Pero Raquel aún no lo había hecho. Decía que necesitaba crear la propuesta perfecta para brillar frente a todos. Así que pasó noches en vela, durmiendo solo 2 horas al día. Mi socio ya había visto una propuesta que le gustó y no quería considerar ninguna otra. Fue solo después de que le rogué 1000 veces que aceptó dar una última oportunidad a Raquel. Me dejó claro que cumplir con los plazos también formaba parte de la evaluación de capacidad. Para ser justo, dijo, necesitamos recibir la propuesta antes de las 8 de la noche, hoy, sin excepciones. Le recordé a Raquel varias veces que enviara la propuesta, pero después de esperar todo el día, la envió cuando ya eran las 7:45 de la noche. En nuestro grupo de WhatsApp, mis otros 2 socios estaban empezando a impacientarse. Dijeron que si no fuera por mí, ni siquiera estarían perdiendo la Navidad trabajando hasta tarde. Rápidamente reenvié la propuesta de Raquel al grupo. Al menos así podría decir que hice mi parte por ella. Justo cuando pensé que la crisis había pasado, apareció un signo de exclamación rojo. Sin conexión a internet. El envío falló. Levanté la vista y vi a mi primo de 10 años, Pedro, saludándome con el cable de red desconectado y haciendo muecas. Suspiré y dije con calma, Pedro, deja de jugar. Por favor, reconecta el cable. Antes de que pudiera terminar, la voz estridente de tía Carmen sonó. Ana, ¿cómo te atreves a gritarle a un niño? Toda la familia se giró para mirarme. Me quedé sin saber qué hacer. Forcé una sonrisa y dije, no estoy gritando. Solo le pedí que reconectara el cable. Tía Carmen se quitó unas migajas de aperitivo de las manos y me miró de arriba abajo con aire de desdén. ¿Trabajando en Navidad? Debes estar tan ocupada. Incluso el tío Juan, que tiene un supermercado, no está tan ocupado como tú. ¿A quién crees que estás engañando? Miré el reloj. Quedaban solo 12 minutos. No tenía tiempo para discutir con ella. Así que decidí usar mi celular para enviar el correo. Pero antes de que pudiera lograrlo, tía Carmen arrancó mi celular de mis manos. ¡El anciano te está hablando! ¿Cómo te atreves a mirar el celular? Odio a esta generación de ustedes, siempre pegados a las pantallas. Es una reunión familiar, y ni siquiera te molestas en hablar con los parientes. Solo finges estar ocupada para evitarnos. ¿A quién crees que engañas? Todos saben que solo ganas 3.000 euros al mes. Solo un esclavo más de esta época. Con eso, apagó mi celular frente a todos. No pude evitar y solté una risita. Tía Carmen, esto tiene que ver con el futuro de tu hija. Tía Carmen soltó una carcajada. Mi hija es una diseñadora de primera. Su futuro no tiene nada que ver con una oportunista como tú. Nunca cuentas lo que realmente haces en el trabajo. Seguro que te da vergüenza tu salario miserable como para decir algo. Todos saben que eres solo otra empleada común ganando 3.000 euros al mes. Deja de fingir que estás tan ocupada. Solo te hace ver ridícula. Mi madre se dio cuenta de que me estaba molestando. Rápidamente intentó intervenir. Carmen, no hables así. Ana no estaría trabajando en Navidad a menos que fuera realmente urgente. Devuélvele su teléfono. Y Pedro, por favor, reconecta el cable de red. Necesitamos internet.
Mi madre habló con tanta calma que, de alguna manera, fue suficiente para calmar la situación. Tras la intervención de mi madre, la situación en la sala de estar se calmó momentáneamente, pero sabía que la tensión seguía en el aire. Pedro, finalmente, con una sonrisa traviesa, reconectó el cable de red. El alivio fue inmediato, y mi celular volvió a funcionar. Faltaban apenas 5 minutos para la hora límite de enviar la propuesta de Raquel. Con un suspiro, abrí el correo electrónico e intenté enviar el archivo. La pantalla del computador mostró el mensaje: error al enviar. Mi corazón se detuvo. El plazo se agotaba, y todo estaba fuera de mi control. Lo último que necesitaba era otra interferencia de mi tía Carmen. Ella me miró con esa expresión de superioridad, cruzando los brazos. ¿Lo ves? ¿No ves cómo tu trabajo no es realmente importante? Ni siquiera puedes enviar un simple correo electrónico sin problemas. Se rió, asegurándose de humillarme una vez más frente a todos. Mi madre intentó defenderme, pero las palabras de Carmen fueron como cuchillos. ¿Quién te crees que eres? Tu vida es tan insignificante y te enorgulleces de ello. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una notificación en la pantalla de mi computadora. Propuesta enviada con éxito. Era mi oportunidad. La propuesta de Raquel se había enviado exitosamente, pero lo que no sabía era que el retraso y el caos de esa noche no eran nada comparados con lo que estaba por venir. Apenas pude procesar lo que ocurría cuando sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla y se congeló. Es de la oficina de tu socio, Ana. Sabía que ese socio también era mi socio, y que cualquier llamada suya podría ser clave para mi futuro profesional. Raquel aún no sabía si su propuesta sería aceptada o no. Esperaba que el retraso hubiera sido suficiente para convencerlo, pero una sensación de pánico me invadió. Él tenía el control, y sabía que cualquier error podría significar la pérdida de la propuesta y el fin de mi oportunidad de ayudar a Raquel. Mi madre me entregó el celular con una expresión de preocupación. Atendí sin saber qué esperar. Supe del retraso. Comenzó mi socio, con una voz tensa. Pero hicimos una excepción por ti. Sin embargo, debo ser directo. Raquel ya no tendrá esta oportunidad. Su plazo expiró, pero necesito una respuesta inmediata. ¿Tu empresa quiere seguir con esta colaboración o buscamos a otro diseñador? La decisión es tuya. Mi mente daba vueltas. No podía creer lo que escuchaba. Raquel no podría salvar su empleo, y mi socio hablaba de otra propuesta. Pero, ¿qué podía hacer? Si Raquel no era elegida, perdería todo. Y sabía que, si fallaba, nuestra relación nunca sería la misma. Respiré hondo, consciente del peso de la decisión. Voy a mantener la propuesta de Raquel, sí. Quiero que tenga una oportunidad. Y cualquier problema será mi culpa. Buena suerte, respondió fríamente antes de colgar. La tensión en la sala aumentó aún más, ahora que el secreto estaba revelado. Tía Carmen me observaba con una sonrisa cínica. Tu generosidad no salvará a tu prima. Va a fallar, igual que tú. ¿Tenía razón? ¿Raquel realmente había fallado? ¿Y si, en lugar de ayudar, solo había empeorado todo? De repente, el teléfono de mi madre volvió a sonar. Algo estaba a punto de suceder, todavía bajo el impacto de la conversación con mi socio. La sala parecía sumida en un silencio pesado, como si todos esperaran mi reacción. Estaba casi hipnotizada, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Mi madre sostenía el teléfono en la mano, mirándome con un semblante serio. «Querrás escuchar esto», dijo con un tono casi enigmático. Sabía que algo grande estaba por venir, algo que podría cambiar el rumbo de todo. Contestó la llamada. El número en la pantalla no me era desconocido. Era de una excompañera de Raquel, una mujer llamada Beatriz, que había trabajado con ella en otras empresas de diseño. Beatriz se había distanciado de Raquel tras algunas diferencias, pero siempre que algo iba mal, aparecía. «Beatriz, ¿todo bien?», preguntó mi madre con cautela. El tono de la conversación cambió instantáneamente cuando Beatriz respondió. «Yo sé que Raquel está desesperada. Te pidió que la ayudaras, Ana. Pero lo que no sabe y lo que nadie sabe es que cometió un error fatal. No puedo guardar esto para siempre. No merece esta oportunidad». Las palabras de Beatriz me golpearon como un cuchillo. Raquel, la prima que tanto intentaba proteger, estaba en serios problemas. Necesitaba saber más, pero algo me decía que las revelaciones que estaban por venir cambiarían todo lo que sabía sobre ella. Raquel no tiene ninguna posibilidad de conservar su empleo. «Ana», continuó Beatriz, «la propuesta que envió es un plagio. Copió una idea de otro diseñador, alguien de su antigua empresa. Lo sé porque lo vi y puedo probarlo». Me quedé paralizada. La información cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Cómo pudo Raquel meterse en una situación así? Sabía que estaba desesperada por crear una propuesta perfecta, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. La rabia me invadió,
pero también una sensación de traición. No solo estaba compitiendo de manera desleal, estaba arriesgando la carrera de todos, incluida la mía. Sé lo que estás pensando, Ana, dijo Beatriz, pero si quieres ayudar a tu prima, hay algo que debes hacer de inmediato. Tienes que detener su propuesta antes de que sea demasiado tarde. El ambiente se volvió pesado y sabía que Beatriz tenía razón. Si la propuesta era descubierta como un plagio, todo estaría perdido. Mi madre, que había escuchado toda la conversación, puso una mano en mi hombro y habló con firmeza. No puedes permitir que esto pase, Ana. Si no lo detienes ahora, tu relación con Raquel estará irremediablemente destruida. Tienes que actuar rápido y tomar una decisión difícil. Tía Carmen, que observaba todo con una expresión interesada, se acercó más y soltó una sonrisa victoriosa. Veo que ahora entiendes cómo tu prima no tiene futuro. Esa actitud nunca la llevará a ningún lado. La miré, pero no pude responder. La rabia burbujeaba dentro de mí, pero necesitaba actuar con calma. Raquel tenía que saber lo que estaba pasando, pero también debía proteger lo que quedaba de mi credibilidad profesional. No sabía qué hacer. La decisión pesaba sobre mí, y la responsabilidad de salvar a mi prima de la ruina profesional parecía cada vez más imposible. La propuesta de Raquel era un plagio. Si no actuaba rápidamente, perdería no solo su empleo, sino también su reputación en el mercado de diseño. Pero había algo que no podía dejar de pensar. ¿Por qué Beatriz, una ex colega de Raquel, nos estaba alertando sobre esto? ¿Qué quería a cambio? No sabía si podía confiar completamente en ella, pero no había tiempo para investigar sus intenciones. Necesitaba actuar ya. Voy a llamar a Raquel, dije, tratando de mantener la calma. Mi madre me miró con preocupación, pero asintió. Tía Carmen, con su postura arrogante, se apartó, claramente pensando que todo estaba resuelto, como siempre hacía. Cuando el teléfono sonó, mi corazón parecía latir más rápido. La llamada fue atendida rápidamente, y la voz ansiosa de Raquel llegó del otro lado. «Ana, no puedo creer que lograste enviar la propuesta. Estoy tan aliviada. Muchísimas gracias, yo no sé cómo agradecerte». Parecía genuinamente aliviada, pero, al mismo tiempo, mi cabeza estaba a 1000 por hora, y sabía que no podía dejar que se sintiera tan tranquila. Tenía que interrumpir su euforia. «Raquel, tenemos que hablar ahora», dije con firmeza. «Hay algo muy serio que necesitas saber». Ella vaciló, claramente percibiendo el cambio en el tono de mi voz. «¿Qué pasó? Me estás asustando». Respiré hondo. La propuesta que enviaste no es tuya, Raquel. Es una copia de otro diseñador. Es un plagio. Y si eso se descubre, perderás todo. No solo el empleo, sino también la credibilidad. No puedo dejar que sigas adelante con esto». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Raquel parecía estar tratando de procesar las palabras. Sabía que aquello la destrozaría. Cuando finalmente habló, su voz estaba frágil, al borde de romperse. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?» «Yo nunca imaginé que sería así, Ana. Solo quería algo perfecto». «¿Perfecto? Raquel, tomaste una decisión equivocada, y ahora estamos en medio de una situación sin salida», respondí, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. «Necesitas actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde». Raquel guardó silencio por unos segundos, y comencé a preguntarme si estaba considerando las consecuencias de sus actos. Entonces, de repente, habló. «Yo no sé qué hacer. No puedo perder este empleo, Ana. No puedo». Intenté calmarla. «Raquel, hay una salida. Puedo ayudarte, pero necesitas confiar en mí. Si eres sincera, podemos resolver esto». Fue entonces cuando me contó algo que jamás imaginé. «Ana, hay algo que debo confesarte. Algo que nadie sabe. El motivo por el cual no pude entregar la propuesta antes es que no estaba sola en esto. Pedro, mi hermano, él me ayudó. Fue él quien sugirió tomar la idea de otro diseñador. Estaba tan desesperada, Ana. Ya no sé en quién confiar». No sabía si estaba oyendo correctamente. «¿Pedro? ¿Tu hermano? Pero solo es un niño, Raquel. ¿Cómo pudiste confiarle algo tan importante?» Ella comenzó a llorar. Lo sé, pero es el único que siempre ha estado ahí para mí. Me prometió que nadie lo descubriría, y quería creerle. Estaba tan cansada, Ana. No sabía qué más hacer. Sentía una creciente indignación, no solo por la actitud de Raquel, sino por la manipulación de Pedro, que ahora estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que entendía. El niño, que parecía tan inocente, ahora estaba en el centro de un escándalo profesional. «Raquel, necesitas venir aquí de inmediato. La situación está fuera de control. Y si lo que dices es verdad, debemos lidiar con esto antes de que cualquiera lo descubra». Ella accedió,
y nuestra conversación terminó con una promesa de que llegaría lo más rápido posible. Raquel llegó a casa al final de la tarde, con los ojos rojos de tanto llorar y el rostro marcado por la culpa. Parecía devastada, pero al mismo tiempo decidida a resolver la situación. Tía Carmen, que estaba arriba, no percibió la gravedad de lo que ocurría y continuó con su aire de superioridad, como si nada hubiera cambiado. Por mi parte, sabía que todo estaba a punto de volcarse por completo. Raquel entró en la sala, y antes de que pudiera decir algo, habló, con un tono de voz bajo, casi inaudible. «Ana, hay algo más que necesitas saber. Algo que no te he contado». Sentí un escalofrío en la columna. «Raquel, si hay algo más que estás ocultando, ahora es el momento de contármelo todo. Ya no tienes tiempo». Ella bajó la mirada, como si estuviera preparándose para decir algo que sabía que arruinaría completamente su vida. Pedro, no fue solo él quien sugirió la idea. Él ya sabía todo, desde el principio, y yo no me di cuenta. La miré, completamente confundida. «¿Qué quieres decir, Raquel? ¿Qué estás tratando de decir?» Respiró hondo, intentando recomponerse, pero sus palabras eran una mezcla de angustia y miedo. «Pedro tiene un acuerdo con el jefe de mi empresa. Está involucrado de alguna manera. Me hizo creer que el plagio era la única forma de salvar mi carrera. Estaba tan desesperada, Ana. Él te usó como una distracción. Sabía que intentarías ayudar y lo calculó todo. Este empleo no depende de mí, depende de él». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Pedro tiene un acuerdo con el jefe de tu empresa? ¿Cómo es posible?» Raquel me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, el jefe de mi empresa, el director creativo, sabía todo. Pedro, con solo 10 años, tiene información que nadie más tiene sobre las negociaciones internas. No lo sabía, pero lo reclutaron para ayudar al director en un juego mucho más sucio de lo que cualquiera de nosotras imaginó. Está manipulándolo todo, Ana. También te está manipulando a ti». No podía procesar lo que estaba oyendo. Pedro, un niño de 10 años, era más peligroso de lo que podía imaginar. Se había infiltrado en el mundo corporativo de manera clandestina, manipulando a los adultos a su alrededor, y, de alguna manera, me había convertido en una pieza de este juego distorsionado. Fue entonces cuando Raquel me entregó un papel. Encontré esto en el cuarto de Pedro cuando fui a buscarlo más temprano. Estaba tan seguro de que nadie lo descubriría. Pero aquí está. El contrato. Tiene una relación directa con el director. No se trata solo de mi propuesta, es un esquema más grande que nadie conoce. El papel que me entregó estaba firmado, y el nombre de Pedro estaba ahí, junto con el del director creativo de la empresa de Raquel. Miré aquello, incapaz de creer lo que veía. Pedro, un niño tan joven, tenía un acuerdo con uno de los directores más poderosos de la empresa de mi prima. Eso significa que Pedro y el director nos están manipulando a todos. «Raquel», dije con una creciente ira. «¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto?» Raquel, con la mirada perdida, respondió. «No lo sé, Ana. Ya no sé nada. Solo sé que nos están empujando contra la pared, y yo estoy atrapada en medio de todo esto». Mientras tanto, arriba, en la sala de mi madre, la puerta se abrió. Tía Carmen bajó las escaleras con una sonrisa victoriosa, aparentemente ajena a la gravedad de la situación. «Yo ya lo sabía», dijo, interrumpiendo nuestra conversación. «Pedro siempre ha sido inteligente, pero ustedes dos, Ana y Raquel, no son más que piezas en su juego. Él está manipulando a todos. Y yo solo estoy observando». La miré furiosa. «¿Qué quieres decir con eso, Carmen?» Ella sonrió, con una mirada fría. «No entienden. Todo esto es parte de un juego mucho más grande. Y Pedro está al mando. No sirve de nada intentar salvar a tu prima, Ana. Estás mucho más involucrada de lo que imaginas». Esas palabras de Carmen resonaron en mi cabeza. «Pedro está al mando». No podía entender cómo eso era posible. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía un niño de 10 años estar detrás de un juego tan complicado que involucraba a adultos, empresas e incluso carreras enteras? Raquel, visiblemente derrotada, me miraba sin saber qué hacer. Ella ya no tenía fuerzas para luchar contra lo que estaba ocurriendo. Y de alguna manera, yo también me sentía cada vez más impotente. «No puedo creer lo que estás diciendo, tía Carmen», dije, intentando mantener la calma. «Pedro no puede estar manipulando todo esto». Carmen, con una sonrisa fría, se acercó a la mesa donde estaba el contrato que Raquel me había mostrado. Lo tomó con calma, examinando el papel como si fuera un documento cualquiera. «Yo sé que es difícil de creer, pero Pedro es más de lo que imaginan. Y el director de la empresa de Raquel, él solo está usando a todos como peones en un juego de poder». Raquel se levantó, ahora con una expresión de desesperación. «¿Pero cómo sabes eso, tía?
¿Cómo sabes que Pedro tiene algo que ver con esto? Carmen, sin prisa por responder, miró el papel en sus manos y dijo con una calma escalofriante: «Porque él me lo dijo. Sé todo desde el principio. Yo fui quien introdujo a Pedro en este mundo. No fue él quien me manipuló. Fui yo quien le mostró cómo hacer que todo sucediera. ¿Y ustedes dos? No son más que peones en el juego». El shock fue inmediato. Miré a Raquel, y ella me miró a mí, ambas incapaces de creer lo que estábamos escuchando. ¿Carmen estaba involucrada en todo esto? Ella sabía lo que estaba pasando todo el tiempo y, aún así, fingía no saber nada, aprovechándose de la situación de su hija y minimizándome a mí. Raquel, ahora temblando de rabia, gritó: «¿Me estás diciendo que tú estás detrás de todo esto? ¿Sabías todo y no me lo dijiste?». Carmen sonrió, casi como si estuviera satisfecha con la reacción de Raquel. «Siempre supe que esto iba a suceder. Pedro tiene una visión mucho más clara que ustedes dos. Está haciendo todo para librarnos de la gente común, de los débiles. Y ustedes aún no lo entienden. Pero él está construyendo un imperio. Un imperio para él y para mí». Estaba sin palabras. Tía Carmen, la mujer que siempre parecía tan vacía de propósito, estaba involucrada en una trama mucho mayor de lo que podía imaginar. Ella y Pedro, de alguna manera, estaban orquestando un juego de manipulación corporativa donde la vida de todos a su alrededor no era más que una pieza desechable. «Tú siempre has sido una marioneta, Ana», dijo Carmen girándose hacia mí. «Creías que estabas haciendo lo correcto, ayudando a tu prima, pero lo único que hiciste fue caer en mi trampa. Usé tu ingenuidad contra ti. Fuiste la última pieza que faltaba para que el plan de Pedro se completara». La sensación de traición fue abrumadora. Estaba siendo manipulada por todos a mi alrededor. Mi madre, que escuchaba la conversación sin intervenir, parecía completamente ajena a la profundidad de la mentira en la que estábamos viviendo. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados viniendo de la puerta interrumpió la conversación. Era Pedro. Estaba allí, con el rostro serio, y su expresión no mostraba ni un poco de arrepentimiento. Miró a Carmen, quien le dio una sonrisa satisfecha, y luego se giró hacia nosotras. «Entonces, parece que el secreto está fuera de la caja», dijo Pedro con una sonrisa enigmática. «Pero eso no cambia nada. Ahora es hora de que entiendan lo que pasa cuando las personas intentan oponerse a lo inevitable». No podía creer lo que estaba viendo. Pedro, ese niño que siempre vi como un travieso, ahora se revelaba como el cerebro detrás de todo. Estaba manipulándonos a todos y, al mismo tiempo, usaba la confianza de la familia para construir un imperio que, de alguna manera, sabía que nunca sería justo. «Pedro», dije con la voz temblando, «no puedes seguir con esto. Estás destruyendo todo. Vas a perder el control». Pedro me miró, como si estuviera analizando cada palabra que decía. «No, Ana. El control se perdió hace tiempo. Ustedes recién lo están descubriendo ahora. Pero ahora que todos lo saben, el juego se pondrá mucho más interesante». La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. Pedro, con sus ojos penetrantes y una sonrisa maliciosa, se posicionó en el centro de la conversación. Ya no parecía el niño travieso que solía ser, sino alguien mucho más peligroso y calculador. Con cada palabra que salía de su boca, sentía como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fondo. «No entiendo, Pedro», dijo Raquel, con la voz cargada de confusión y rabia. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esto funcionará?» Pedro soltó una risa baja, casi sarcástica, y cruzó los brazos. «Porque siempre supe que ustedes no tendrían el valor. Y ahora, la verdad ha salido a la luz. Todos ustedes están en mi juego. Y nunca se dieron cuenta». Miró directamente a Carmen, quien permanecía en silencio, observándolo todo con una calma perturbadora. «Los usé a todos, mamá. Y ahora, vamos a dar el siguiente paso». No sabía qué pensar. Pedro nos había manipulado y estaba tan seguro de sí mismo que parecía no tener ningún remordimiento. No le importaban los daños que causaría a todos nosotros. Estaba jugando un juego, y nosotros no éramos más que piezas desechables. «Pedro, basta», grité, ya incapaz de mantener la compostura. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Cuál es tu plan?». Él me miró por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. «Mi plan, Ana», dijo con una frialdad escalofriante, «es construir un imperio, y para eso necesito poder. Todos ustedes son solo piezas en mi tablero. Raquel, su contrato, solo fue el comienzo. Ahora es momento de que se unan a mí o... Bueno, veremos qué pasa si deciden ir en mi contra». Esas palabras cayeron como una bomba. ¿Un imperio? Hablaba en serio. El chico, con su inteligencia afilada, ya había ideado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo,
y no dudaría en destruir todo lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. ¿Estás pidiéndonos que nos unamos a ti?, pregunté, tratando de entender si realmente estaba sugiriendo lo imposible. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Pedro dio un paso al frente, mirando a todos nosotros con una mezcla de frialdad y ambición. Porque ahora, quien tiene el control, tiene el poder. Necesito que todos firmen un acuerdo, un pacto. Si no lo hacen, me aseguraré de que cada uno de ustedes se arrepienta de haberse cruzado en mi camino. Miré a Raquel, que estaba en estado de shock, y luego a Carmen, que parecía satisfecha con el rumbo de las cosas. No sabía si estaba más horrorizada por la indiferencia de Carmen o por la audacia de Pedro. Realmente nos estaba forzando a tomar una decisión, un pacto con el diablo. «Pedro, no puedes obligarnos a hacer esto», dijo Raquel, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba el miedo. «No puedes destruir nuestras vidas así. Esto no está bien». Pedro la ignoró. «Lo correcto, Raquel, es lo que yo decido. Yo decido quién vive y quién lo pierde todo. Ahora, si quieren salvar lo que les queda, será mejor que firmen el contrato y se unan a mí. O, bueno, veamos qué pasa cuando decidan luchar en mi contra». La sala quedó en silencio por un momento, mientras todos procesábamos lo que estaba sucediendo. Sabía que Pedro estaba llevando esto a un nivel que nadie más podría detener. No era solo un niño con una idea brillante, era una mente implacable, y sus piezas estaban comenzando a moverse en el tablero. «No puedo hacer esto, Pedro», dijo Raquel finalmente, con la voz quebrada. «No puedo». Pedro la miró con desdén. «Entonces, has elegido el lado equivocado. Prepárate para las consecuencias». Fue entonces cuando el teléfono de Carmen sonó. Ella respondió rápidamente, y su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «¿Qué? ¿Cómo que no puede ser?», dijo, mirando el celular, sus ojos abiertos de par en par por el shock. «Esto no puede ser verdad». La miré confundida. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Quién está en el teléfono?». Ella colgó abruptamente y con una sonrisa nerviosa, se volvió hacia nosotros. Yo creo que las cosas se van a salir de nuestro control mucho más rápido de lo que imaginábamos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi mente tratando de seguir el ritmo de las revelaciones. ¿Qué está pasando? Carmen respiró hondo. El director de la empresa de Raquel acaba de ser arrestado, acusado de fraude, manipulación y estar involucrado en un esquema de lavado de dinero. Y adivinen qué, Pedro también está implicado en esto. La revelación fue un shock absoluto. El director de la empresa de Raquel, arrestado, y Pedro implicado, sabía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo, pero aún no podía entender el alcance de todo. La noticia de la detención del director cayó como una bomba. Todos en la sala estaban atónitos, pero nadie parecía más sorprendido que Carmen. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban una mezcla de nerviosismo y satisfacción. «Pedro, ¿sabías esto?», pregunté, mirándolo fijamente. No podía creer que realmente estuviera involucrado en la detención del director. ¿Cómo podía estar manipulando todos los lados de este juego sucio? Pedro no se apresuró a responder. Parecía estar disfrutando cada momento, cada segundo de nuestra confusión. Finalmente, habló, con su calma característica, como si estuviera revelando lo obvio. «Sí, lo sabía. Y no es solo eso», dijo, todavía con una sonrisa fría. «Este es el comienzo. El director no es el único que caerá. Muchos más se hundirán con él». Raquel, visiblemente afectada, se acercó a Pedro, su voz llena de incredulidad. «¿Estás diciendo que planeaste todo esto? ¿Que tú estabas detrás de su detención? Esto es una locura». Pedro no se inmutó ante las acusaciones. «Sí, lo planeé todo. Necesitaba quitarlo del camino para seguir con mis planes. La empresa de Raquel ya no me servía, así que eliminé el problema». Me sentí como si estuviera siendo engullida por una ola de conmoción. Sabía que Pedro tenía una mente aguda, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo tan frío y calculador. Estaba destruyendo todo a su alrededor sin piedad. Y ahora le estaba ofreciendo a Raquel la opción de entrar en el juego o ser destruida también. Carmen, aún con una sonrisa enigmática, habló. «Pedro está haciendo lo que tiene que hacer. Raquel, ya no puedes escapar. Ahora tienes que unirte a él o perderás todo». Esas palabras cortaron el aire. Raquel miró a su madre, con una expresión de desesperación mezclada con ira. «¿Sabías todo esto, mamá? ¿Sabías que Pedro estaba manipulando las cosas entre bastidores? ¿Que él hizo todo esto? ¿Y aún así lo apoyas?» Carmen no respondió de inmediato. Se volvió hacia Pedro, como si buscara algún tipo de aprobación. «Es la única manera. Raquel, tienes que entender eso. Él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Lo que está haciendo ahora es asegurar un futuro». Raquel luego miró hacia mí. «Ana,
Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. No puedo unirme a esto, pero no sé cómo derrotarlo. Sabía que ya no había tiempo para dudar. Pedro nos había puesto a todos en una posición sin salida. Esas palabras de Carmen resonaban en mi mente. Ahora, tienes que unirte a él, o perderás todo. Era una elección imposible, y no había vuelta atrás. Fue en ese momento cuando mi celular vibró. Era un mensaje, y al mirarlo, vi que era de un número desconocido. Curiosa, abrí el mensaje. Yo sé lo que estás tratando de hacer, Ana, pero si quieres salvar a Raquel, tendrás que hacer un trato con alguien aún más poderoso que Pedro. Leí y releí el mensaje, tratando de entender qué significaba. ¿Quién estaba tratando de ayudarme? ¿Y por qué esta persona me ofrecía una salida tan arriesgada? Antes de que pudiera procesar el mensaje, la voz de Pedro cortó mis pensamientos. ¿Realmente crees que puedes escapar, Ana? Tú y tu familia ya no tienen a dónde correr. El juego está hecho. Ahora solo queda esperar el veredicto. Te equivocas, Pedro, dije, tratando de mantener la calma. Todavía hay decisiones que tomar. Y te arrepentirás de todo esto. Pedro sonrió, como si supiera algo que yo no sabía. No me arrepiento, Ana, pero aún puedes elegir, y te voy a dar una oportunidad. Se volvió hacia Carmen, que hasta ese momento había estado callada, observando todo desde lejos. Ya hiciste tu elección, madre. Ahora, Raquel tendrá que elegir también, y yo haré que entienda que ya no hay manera de escapar de lo que ya está en marcha. Raquel, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia mí. ¿Qué crees que debemos hacer, Ana? Ya no quiero esta vida. Quiero vivir en paz, pero no sé cómo derrotarlo. La sala quedó en silencio, y, por un momento, parecía que todo el mundo esperaba mi respuesta. Sabía que algo estaba a punto de suceder, y, fuera cual fuera la elección, cambiaría todo. Fue cuando el sonido de un coche llegando a la entrada de la casa interrumpió el silencio. Todos nos volvimos, y de repente, alguien entró corriendo por la puerta. Era el abogado de la empresa de Raquel, con una expresión seria y pálida. Tengo una noticia importante. Necesitamos hablar ahora, Ana. El abogado entró apresurado, los ojos desorbitados de pavor, con el celular en la mano. Parecía estar al borde de un colapso. Ana, necesitas saber esto ahora, dijo, sin mirar al resto de la familia. Su voz estaba llena de urgencia, y había algo en sus palabras que me hizo creer que nada sería más sencillo de aquí en adelante. Calma, ¿qué pasó?, pregunté, tratando de procesar el torbellino de emociones que me invadían. Estaba cansada de ser sorprendida, pero sabía que la verdadera sorpresa estaba a punto de llegar. El director de la empresa de Raquel no solo fue arrestado por fraude, comenzó el abogado, en voz baja. Fue traicionado por alguien dentro de la misma empresa. Y Ana, no vas a creer quién fue el responsable. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Pedro. Ya no había dudas. Él había manipulado todo. Pero la verdad que el abogado estaba a punto de revelar me hizo tragar en seco. Fue Raquel, dijo finalmente. Raquel fue quien proporcionó información crucial que llevó a la prisión del director. Ella no lo sabía, claro, lo que estaba sucediendo. Pero créeme, fue ella quien, sin querer, provocó el colapso de la empresa y allanó el camino para la caída del director. Toda la sala quedó en silencio. Todos, incluyendo a Pedro, estaban paralizados. Raquel quedó sin palabras, con la expresión en blanco. Carmen, que pensaba que todo estaba bajo control, ahora estaba visiblemente afectada. «Eso no tiene sentido», dijo Raquel con la voz temblorosa. «Nunca hice nada de eso. No habría...» El abogado interrumpió. «Raquel, sé que no querías esto, pero entregaste documentos, información, intercambiaste mensajes. Todo estaba allí. Y Pedro, él lo sabía. Lo que no sabías es que usó esa información para asegurarse de que el director fuera arrestado, para que la empresa cayera y para poder tomar el control de la situación». Miré a Pedro, ahora con una expresión casi satisfecha, como si estuviera viendo el juego de ajedrez desarrollándose exactamente como él quería. «Me traicionaste, Raquel. Y tú, madre, nunca te diste cuenta», dijo Pedro con calma, pero lleno de veneno. Ya no podía seguir creyendo en nada. La cantidad de giros que había ocurrido me dejaba sin aliento. Tenía que hacer algo. Necesitaba acabar con este juego. Pero, ¿cómo? Pedro, ya no tienes forma de salir de esto, dije, mi voz ahora firme. Sé quién eres, y me aseguraré de que todos lo sepan también. Fue en ese momento cuando el celular de Pedro sonó. Miró rápidamente la pantalla y su sonrisa desapareció. Contestó, pero la expresión en su rostro rápidamente se transformó en algo aterrador. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, claramente desconcertado. La tensión en la sala aumentaba. «Pedro», dijo la voz al otro lado de la línea, «el acuerdo se ha hecho, pero ya no podemos esperar más.
Si no te apartas de todo esto, las consecuencias serán mucho más graves de lo que imaginas. El juego ya no es tuyo. Todos en la sala se quedaron sin aliento. Sabía que lo peor estaba por suceder. Había algo que Pedro no veía, algo que estaba más allá de su capacidad de control. Colgó el teléfono, su rostro ahora completamente desfigurado por la ira y la confusión. ¿Quién fue? ¿Quién está jugando este juego conmigo?, gritó. El abogado me miró y dijo con una expresión grave: Ana, hay más personas involucradas en lo que estás intentando manejar de lo que imaginas. Pedro no es el único que estaba manipulando la situación. Puede que haya hecho los primeros movimientos, pero ahora también está siendo manipulado. Una sensación de terror me recorrió. Pedro no era el villano principal de la historia. Estaba siendo controlado, y lo que fuera que estuviera sucediendo, estaba a punto de estallar. La línea que Pedro había tocado estaba conectada a una organización mucho más poderosa de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Una organización secreta, que no solo controlaba empresas, sino también a las personas dentro de ellas. Pedro estaba siendo usado como peón, y ahora él era el objetivo de algo mucho mayor. De repente, la puerta de la sala se abrió con un estruendo, y una figura alta entró. Era un hombre con una mirada amenazante, vestido con un traje oscuro. Nos miró a todos y, sin decir una palabra, se acercó a Pedro. «Ha sido suficiente, chico», dijo, con una voz que hacía temblar las paredes. Pedro se giró hacia él, los ojos muy abiertos. «¿Quién eres tú?» «Soy quien pondrá fin a este juego», respondió el hombre, sacando un sobre de su bolsillo. «Y tú, Pedro, serás la primera víctima». Le entregó el sobre a Pedro, que lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta y un número. Pedro leyó en voz baja: «Devuelve lo que tomaste, o no verás más el futuro que tanto sueñas». La sala estaba paralizada. El juego que Pedro pensaba que controlaba se había vuelto en su contra. Ya no era el manipulador, ahora era la marioneta. Y la única manera de salvarse sería enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Pedro miró a Raquel, luego a su madre, y finalmente a mí. Estaba perdido. Ya no había manera de escapar. «No puedo», murmuró. «Me van a destruir». El hombre, sin decir más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Pedro en un estado de desesperación total. Pero el juego realmente había terminado. Todos lo sabíamos ahora. Raquel ya no formaba parte de un sistema corrupto. Carmen, finalmente, vio el verdadero precio de lo que estaba sucediendo y se apartó, sin palabras. Raquel se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, Ana. No sabía nada. Solo quería salvar mi trabajo, pero no sabía que me estaba hundiendo junto. La miré a los ojos, la ira dando paso a una extraña sensación de alivio. Ahora, Raquel, tienes una oportunidad de empezar de nuevo. Pero es hora de que todos dejemos atrás lo que éramos y elijamos quiénes queremos ser realmente. Pedro no tuvo la misma suerte. Fue llevado por los hombres de la organización, desapareciendo sin dejar rastro. Su imperio se derrumbó en cuestión de días. Y con él, su familia perdió todo. Carmen, al final, se distanció de todos. Nunca logró comprender completamente lo que había sucedido. Raquel, sin embargo, siguió adelante, lejos del caos. Comenzó de nuevo su carrera, más sabia y cautelosa, consciente de que la verdadera victoria no estaba en manipular a los demás, sino en ser transparente y verdadera consigo misma. Yo, por mi parte, nunca más miré a mi familia de la misma manera. El precio de la traición fue alto, y muchos de nosotros aún llevamos las cicatrices del juego que se jugó. Pero, al final, la verdad prevaleció, y lo que quedó fue la posibilidad de un nuevo comienzo.